Ahí en Jueces capítulo 2, hermano, relata la historia o relata el tiempo donde Josué, el sucesor de Moisés, usted ha estudiado un poquito conmigo esto, el hombre al que le ministraron los 7 espíritus del Señor, el hombre que no se apartaba del lugar santo, el hombre que mientras Moisés subía al monte a hablar con Dios, él se quedaba siempre en la presencia de Dios también, el hombre que peleaba las batallas de Moisés, el hombre que fue escogido, amado, para poder llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y para poder repartir. Dice mi Biblia que en este tiempo donde los jueces, él murió, y una vez que él muere, dice la Biblia que toda esa generación, todos aquellos que habían visto, todos aquellos que habían presenciado, todos aquellos, hermanos, que miraron las grandes obras de Dios a través de Josué, miraron la caída de Jericó, miraron la caída de Jai, miraron cómo Dios vencía a los gigantes en Hebrón, miraron, hermano, cómo las fuentes de los cielos se abrían para bendición de ellos, miraron tanta cosa. Hombres y mujeres que estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Hombres y mujeres, hermano amado, que se acostumbraron a ser guiados, si yo lo pudiera decir de esta manera, se acostumbraron a ser guiados por el Espíritu de Dios que había en el siervo Josué. Ahora, dice mi Biblia ahí, en el capítulo 10, que toda aquella generación murió y fue reunida con sus padres. Entonces se levantó otra generación, pero dice que ellos no conocían al Señor. En algún lapso, en algún momento, yo no sé, pero en algún tiempo los hijos de aquellas personas que habían visto tanta cosa de parte de Dios, no percibieron nada de eso. Es decir, no se dieron por enterados de todo lo que Dios había hecho. Y dice la Biblia que esa generación no conocía. Diga conmigo, perdió el conocimiento de Dios. Hermano, cuando esta generación perdió el conocimiento de Dios, y voy a hacer un paréntesis aquí porque no quiero referirme al conocimiento intelectual. No quiero referirme al conocimiento de, digamos, cuántos versículos de la Biblia tú te sabes. No quiero referirme al conocimiento de, yo me sé el libro de Josué completo. No me quiero referir a cuánta Biblia sabes. Me quiero referir a cuánto conoces tú a Dios. Porque el pueblo que se levantó, los hijos de aquellos que habían visto las obras de Dios, habían perdido ese conocimiento. No conocieron al Dios de sus padres. No conocieron al Dios de sus antecesores. No conocieron al Dios que los liberó de Egipto, que los hizo cruzar por el Jordán, que los hizo conquistar la tierra. Esa generación no conoció a Dios. Pero no me refiero, vuelvo y repito, no me refiero a un conocimiento intelectual, sino que esa generación, ¿por qué digo esto? Porque estaba la Torá, estaban los rollos, estaba lo que se conocía hasta ese entonces, estaba escrito. No que no supieran lo que estaba escrito, sino que habían perdido el conocimiento personal con Dios. No conocían a Dios. Oseas capítulo 4. Usted se recuerda Oseas capítulo 4, verso 6. Usted lo recita de memoria. Es un texto donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y porque desecharon el conocimiento. Mire, busque por favor Oseas capítulo 4, verso 6. Porque el pueblo que le sucedió a la generación de Josué fue un pueblo que había perdido el conocimiento de su Señor. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Lo tiene?
Dice mi Biblia en Oseas capítulo 4, verso 6 de la siguiente manera: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Habían perdido el conocimiento, pero vuelvo y repito, no el conocimiento intelectual. Habían perdido el conocimiento personal. O sea, le está hablando a un pueblo que está a punto de ser esclavizado. O sea, le está hablando a un pueblo que está a punto de ser llevado cautivo. O sea, amado hermano, le está hablando a un pueblo que endureció su corazón para no escuchar la palabra de Dios. Se levantaban profetas, se levantaban enviados de parte de Dios, pero el pueblo, el sacerdocio, cerró su corazón para conocer a Dios. Y dice el profeta Oseas: mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento. Dice enseguida: por cuanto has rechazado el conocimiento, yo te voy a rechazar para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuando yo miro esto, hermano, me doy cuenta de que con el tiempo se va perdiendo. Con el tiempo empezamos a perder cosas que son muy importantes para nosotros. Para nosotros como cristianos, el conocer a Dios es lo más importante que debe de haber en nuestro corazón. El deseo más grande que usted y yo debemos de tener es conocer a Dios. Pero vuelvo y repito, más allá de la letra, más allá de estar en clases ministeriales, más allá de estar en clases doctrinales, más allá de todo lo que la letra requiere, yo me refiero al concepto de la palabra. Quiero conocer a Dios, pero de una manera personal. El pueblo, ¿cuánto tiempo pasó desde que Josué tomó el mando hasta que Josué murió? ¿A los cuántos años murió Josué? ¿Usted qué sabe? Por ahí está donde acabamos de leer. ¿Quiere verlo? Póngale X cantidad de años. ¿Cuántos años pudieron haber pasado? ¿100? ¿Cuántos años pudieron haber pasado? ¿120? ¿130? ¿50? ¿Cuánto tiempo es necesario para que un pueblo se olvide de su Señor? ¿Cuánto tiempo es necesario, hermano, para que una persona que ha estado acostumbrada a la presencia de Dios, que ha visto el obrar de Dios, cuánto tiempo es necesario para que una persona deje de conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano, es necesario para que una persona se pierda ese conocimiento? Hay cosas que con el tiempo se van perdiendo. Hay cosas que con el tiempo se van desestimando, y algo que a mí me preocupa realmente en mi corazón es que usted y yo perdamos el deseo de conocer a nuestro Señor. Usted pudo haberlo conocido de una manera muy especial hace 2, 3 años cuando se convirtió. Pero la pregunta del día de hoy es: ¿cómo es tu conocimiento con Dios? ¿Sigues siendo el mismo? ¿Sigues entrando a la presencia de Dios? ¿Sigue esa pasión en tu corazón? ¿Sigue ese deseo en tu corazón por cada día ir y conocer más y más del Señor? ¿O simple y sencillamente se levantó una generación que no conocía ya? ¿Cuánto tiempo es necesario para que una persona como usted y como yo pierda el conocimiento de su Señor? Hay cosas, hermano, que con el tiempo se van perdiendo. Mire esto. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 4. Yo quiero hablarle, le decía, de las cosas que se van perdiendo, porque yo quiero llevarlo en esta noche, amado, a que usted y yo, en el nombre del Señor,
miremos nuestro corazón. Yo no quiero ver su corazón, yo quiero ver mi corazón, pero yo quiero también que usted vea su corazón para que podamos discernir y podamos ver y podamos darnos cuenta qué es lo que hemos perdido en Dios desde el día en el que lo conocimos. Desde ese día en el que nos enamoramos y cantábamos, yo tengo un nuevo amor. Hermano, muchos de nosotros cantábamos, yo tengo un nuevo amor, con lágrimas en los ojos. Muchos de nosotros cantábamos y esa alabanza nos ministraba hermano, pero ¿cómo lo cantamos ahora? ¿Cómo adorábamos a Dios hace 3, 4 años? ¿Cómo lo adoramos ahora? Porque hay cosas que se van perdiendo. Hay cosas que se van desestimando. Ahí en Lucas capítulo 15, verso 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Diga conmigo, se perdió la oveja. Diga otra vez, se perdió la oveja. Mire que no se perdió el pastor, se perdió la oveja. Dice, si tienes 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya. Cuando hablamos de ovejas, hermano, en el tiempo bíblico, hablamos de algo muy importante. La oveja en el tiempo bíblico representaba riqueza. La oveja en el tiempo bíblico, amado hermano, representaba provisión. Quienes tenían oveja tenían comida, porque la oveja daba leche, la oveja daba carne, la oveja daba cuero para cubrirse, la oveja daba lana. La oveja, hermano amado, era un método de provisión para quienes la tuvieran. Era señal de riqueza. La oveja representaba ofrenda, porque quien tenía oveja podía ofrendar y quien no tenía que comprarla. La oveja, quien tenía oveja, amado hermano, estaba en una situación muy, muy especial. No era una persona de alguna manera pobre, pero dice en Lucas 15:4 que un hombre se le perdió una oveja. Y yo estaba pensando, hermano, ¿cuánto tiempo fue la oveja de este hombre? Probablemente era una oveja adolescente la que se perdió, o probablemente era una oveja adulta, o probablemente era una oveja pequeña. Hermano, yo no sé a qué edad se perdió la oveja, porque la Biblia solo dice que la oveja se perdió. Era una oveja que era parte de un grupo de 100. Era una oveja que era parte de un rebaño de 100. Y cuando esta oveja se pierde, qué lindo, el pastor va, la busca, la encuentra, y cuando la encuentra le da gozo. Pero hermano, yo me puse a pensar, ¿por qué se perdió la oveja? ¿Por qué se pierde una oveja? ¿Por qué se perdió la oveja? Jesús dijo algo en relación a esto y dijo, bueno, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué se perdió la oveja? Que no conoció la voz. Porque dejó de oír la voz de su pastor. ¿Por qué se perdió la oveja? Porque dejó de oír la voz de su pastor. ¿Por qué se perdió la oveja? Porque dejó de oír la voz de su pastor. Mire qué tremendo. ¿Hace cuánto tiempo fue que escuchamos a Dios por última vez? ¿Hace cuánto tiempo nos metimos a ese lugar secreto, iglesia? ¿Hace cuánto tiempo nos levantamos a las 3, 4, 5, 6, 7 de la madrugada y buscamos la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo, hermano? Porque llega el momento donde la oveja deja de escuchar la voz. Y cuando la oveja deja de escuchar la voz, ¿qué pasa?
Mire, la oveja tiene algo en común o tiene algo especial. La oveja sigue la voz de su pastor. Entonces el pastor va hablando, el pastor va cantando, el pastor va silbando, y la oveja mientras oye va siguiendo. Pero cuando la oveja dejó de oír, hermano, no que el pastor se cayó, porque había 99 que lo siguieron. No fue culpa del pastor, porque si hubiera sido culpa del pastor, que representa a Jesús allí, si hubiera sido la culpa, primero, Jesús no se equivoca. Segundo, había 99 que siguieron oyendo. Entonces, esa oveja se perdió porque dejó de oír. ¿Y por qué dejó de oír? Que sus oídos no servían. Se quedó sorda, dijeron por allá, ¿verdad? ¿Sabe qué estaba yo escuchando? O estaba leyendo por ahí. Que a las ovejas de vez en cuando, allá en el Salmo 23, dice: tú unges mi cabeza con aceite. ¿Se recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, bla, 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 bla. Y llega el punto donde dice: tú unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué se le unge la cabeza a una oveja? Bueno, la cabeza, dicen los que saben, usted sabe que yo no soy yo soy de la ciudad, pero hermano, hay diccionarios, hay comentaristas, y los que estudian dicen que a una oveja se le unge. ¿Saben para qué? Porque los animales, las garrapatas, se le empiezan a meter por los oídos. Y cuando se le meten por los oídos, la dejan, como dijo la hermana de allá atrás, sorda. Y cuando hay un problema, usted sabe que espiritualmente nuestros oídos representan el equilibrio. Hay dos líquidos en el oído. Y cuando ese líquido empieza a fallar, usted empieza a tener problemas para caminar. Usted ya no puede caminar. Cuando hay un insecto, cuando hay suciedad en nuestro oído, hermano, nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando empezamos a oír cosas que nos contaminan, cuando empezamos ay Padre Santo, cuando empezamos a oír cosas que nos están llenando de suciedad las orejas, iba a decir, los oídos, ¿sabe qué empieza a pasar? Se te empiezan a llenar de mugre. ¿Algunos de ustedes conocen la cerilla? La cera que se va juntando. Hay gente. Yo me reía en una ocasión, hermano, entre paréntesis, acuérdame que le estoy hablando de las ovejas. Me reí en una ocasión porque dice que un grupo de misioneros fue a un pueblo allá por la montaña. Y dice que en medio de ese grupo de misioneros iba un médico. Un grupo de misioneros hace años. Y dice que llegó un hombre sordo que no oía nada. Años tenía que no oía. Era adulto, ya no había perdido el oído hace X cantidad de años. Y dice que llegó, oraron por él, y el médico, al ver que no oía nada, dice que le examinó los oídos, hermano, y le sacó un gran tubo de cera. Y cuando le sacó el gran tubo de cera, el hombre oyó. Gloria a Dios, dice, un milagro. Estos son hombres de Dios. ¿Cuál milagro, hermano? Tenía un montón de cera. Tenía un montón de cera acumulada. ¿Por qué se da la cera? Por la cera es natural y la cera es buena, porque evita que el agua entre. Pero la acumulación hace que tú pierdas el oído, hace que ya no escuches. Entonces, cuando una oveja empieza a dejar que su oído se contamine, ¿sabe qué pasa? Dejas de escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo empezamos a escuchar aquellas cosas que nos empiezan a contaminar, a ensuciar, a llenar, hermano, de cosas que a Dios no le agradan, nuestro oído empieza a ensuciarse. Antes escuchábamos puros coritos, Padre, perdóname. Antes escuchábamos puros coritos. Hoy escuchamos pura banda machos. Puro RBD. Hoy escuchamos puro Leo Dan, puro Las Jilguerillas, puro José José, pastor.
pero la música no pasa. ¿Qué escuchamos ahora, iglesia, que está contaminando nuestros oídos y que ya no podemos escuchar la voz de Dios? Porque hay cosas que se van perdiendo y esta oveja se perdió porque dejó de oír la voz de su pastor. Y al dejar de oír la voz de su pastor, llegó el momento donde dijo: ¿y ahora dónde está? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde camino? Y la voz era la que le daba la dirección. La voz era la que le marcaba el camino. La voz era la que le decía derecho, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hermano. Pero llegó el momento donde perdió el oído y dejó de oír la voz de su pastor. ¿Y qué pasó con la oveja? Se perdió. Hay cosas que yo le decía a usted, yo no sé cuántos años tenía la oveja, pero hay ovejas que se pierden a los 10 años después de haber conocido al Señor. Hay ovejas que se pierden a los 30 años después de haber conocido al Señor. Hay ovejas que se pierden al año después de haber conocido al Señor. El punto es que la oveja se perdió. ¿Por qué? Por culpa del pastor. No fue culpa del pastor, porque detrás del pastor iban otras 99 que lo iban siguiendo. El pastor los iba dirigiendo bien. El pastor seguía hablando. El pastor que representa al Señor seguía guiando a través de la palabra. Pero una oveja dejó de oír. Una oveja en el desierto. Vamos a hacer un tema que se llame una oveja en el desierto. Una oveja en el desierto, hermano. Una oveja perdida en las montañas. Una oveja perdida en Waynesville. Sale de su casa con destino a la iglesia y en el camino dejó de oír la voz de Dios. ¿Y a dónde iba? O creo que a la Walmart. Y se va a la Walmart. ¿Y a dónde iba? Ay, creo que iba a ver dónde mi amigo. Ay, se va donde su amigo. Una oveja que dejó de oír la voz de Dios se perdió. Por eso es importante, hermano. Primero, si yo me voy al Salmo 23, es importante que usted y yo como ovejas del Señor estemos siempre ungidos. Que el aceite esté ministrando nuestra cabeza, que el aceite esté ministrando nuestra cabeza, que el aceite esté ministrando siempre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque cuando hay aceite en nuestra cabeza no va a poder entrar ninguna garrapata, ningún espíritu a contaminar nuestro oído. Mira, hermano, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted ministra la presencia de Dios, o cuando usted se deja ministrar en la presencia del Señor, ¿sabe qué está pasando? Se le está poniendo aceite. Pero le voy a hacer una pregunta sin ver a nadie. ¿Le voy a hacer a mis ojos? ¿Hace cuánto tiempo no te dejas ministrar por el Señor? Es que hoy no traje ganas, pastor. Es que hoy vengo cansado, pastor. Ay, es que todo el tiempo es lo mismo, pastor. Si no hay aceite, hay peligro. Lucas capítulo 5, verso 8. Lucas 15, verso 8. Ahí mismo, en Lucas capítulo 15. Mire lo que dice Lucas 15, 8. Hermano, guarde su oído. Dígale al que está a la par, guarda tu oído. Guarda tu oído. Y deja que el aceite esté sobre tu cabeza, dígale. Déjate ministrar, dígale. Busca la administración. Allá en tu casa busca la administración. Hermano, yo no sé usted, perdóneme, no puedo entrar a Lucas 15, 8. Ahí cuando vas en tu carro, hermano, ¿cuántos manejando en su carro han sentido la presencia de Dios?
Vamos ahí manejando y de repente la alabanza y de repente uno, hermano, empieza a llorar y de repente, en ocasiones hasta nos paramos a la par de la carretera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan fuerte que nos está ministrando tanto que no podemos ni manejar. O sea, la ministración, el ungimiento del aceite no es solamente cuando tú pasas aquí. Dios te puede ministrar allá en tu casa también. El caso es, busca esa ministración del Señor. Porque donde hay ministración del Señor, hermano amado, algo va a pasar en tu vida. Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata? Algunas versiones dicen dracma. Dice, y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. ¿Qué se le perdió a la mujer? Me llamaba la atención, amado, que un dracma o una moneda de esas, según el diccionario, no tenía mucho valor. Es decir, no se le habían perdido $1,000, como quien dice, o $100 pues. Un dracma no tenía mucho valor para algunos, pero para ella sí tenía valor. Hermano, a veces para usted $1 no tendrá valor, pero para otros $1 representa un tesoro. Ahora, a esta mujer se le perdió una moneda. Ella, una moneda, primero una oveja de 100, ahora una de 10. Una moneda de 10 representaba para ella tanto que diligentemente se puso a buscarla. ¿Cuánto tiempo tuvo ahorrada esa moneda? No lo sé. Usted probablemente tendrá un dinero ahorrado en su casa y lo tiene por 5 años. Y el día que va y cuenta otra vez y dice, ah, caray, yo tenía 5,000, nada más tengo 4,000, ¿qué le pasó a los 1,000? Y empieza a buscar, saca de ahí, mete acá. ¿Por qué? Porque después de un tiempo hubo una pérdida. Después de un tiempo el pueblo de Israel perdió el conocimiento de su Señor. Después de un tiempo la oveja perdió el oído y dejó de oír la voz de su Señor. Después de un tiempo esta mujer perdió una moneda. Y cuando yo veo que ella, hermano, la reacción de ella, yo digo, ¿por qué perdió la moneda? Cuando yo indagaba en el Señor, en el verso anterior de Lucas 15:1 al 7, decía, ¿por qué el pastor perdió la oveja? Y me daba cuenta que el pastor no perdió la oveja se perdió sola. Pero esta mujer perdió la moneda. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué? Mire esto, cuando ella la pierde, ¿qué es lo primero que hace? Ok, cuando ella la pierde, según lo que está ahí después de la coma, ¿qué es lo primero que hace? Y, calma. Póngale una coma ahí. Cuando ella pierde la dracma o la moneda de plata, ¿qué fue lo primero que hizo? Enciende la lámpara. ¿Y por qué prendió la lámpara? Porque estaba oscuro. ¿Y por qué estaba oscuro? Porque no había luz. Estaba apagada la lámpara. Estaba apagada la lámpara. ¿Por qué se le perdió la moneda? Por descuido. Porque estaba en oscuridad. Ok, ¿por qué se le perdió la moneda? Porque la lámpara estaba apagada. A ver, espérese. Póngame atención, por favor. Póngame atención. ¿Por qué se le perdió la moneda? Porque la lámpara estaba apagada.
¿Qué representa la lámpara en la Biblia? Espíritu Santo. A ver, vamos al Salmo 119. ¿Qué representa la lámpara para nosotros? La palabra de Dios. Ah, lámpara es a mis pies palabra. tu palabra. Ah, ok. La oveja de Lucas 15, del 1 al 7, dejó de oír la voz. ¿Por qué? Por mugrosa. Porque se empezó a ensuciar. Porque se empezó a contaminar. Porque ya no se limpiaba. Ya no se dejaba limpiar. Por eso se contaminó y perdió el oído y dejó de seguir. La mujer perdió la moneda. ¿Por qué? Porque tenía la lámpara apagada. Y si la lámpara representa la palabra de Dios, ¿qué me está diciendo a mí esto? Que esta mujer ya no buscaba en la palabra. Esta mujer ya no buscaba en la palabra. ¿Cuándo se nos pierde lo que hemos guardado? Cuando la palabra está apartada de nosotros. ¿Se recuerda el éxito del liderazgo? Josué capítulo 1, verso 8. ¿Cuál era? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero esta mujer tenía, hermano, mire qué terrible. Con el tiempo la lámpara se apagó. Con el tiempo ella dejó de necesitar la lámpara. Con el tiempo esta mujer dijo, yo ya sé mucho de Biblia. Con el tiempo esta mujer dijo, yo no necesito la lámpara, yo puedo caminar sola. Ah, pero no sabía que cuando la lámpara está apagada, tú puedes tener pérdidas. Mientras la lámpara esté apagada, hermano amado, tú puedes perder las cosas que te son de mucho valor. ¿Se recuerda Amalek? Lo vimos el domingo. Uno de los significados de Amalek es el que saquea los tesoros. ¿Y por qué saquea los tesoros? Porque el que los está cuidando se descuida. Dice la Biblia en el libro de Isaías, y te voy a dar los tesoros escondidos, y te voy a dar, unas versiones dicen los tesoros de las tinieblas, y te voy a dar los tesoros que nunca habías tenido. Pero cuando los tenemos, los perdemos. ¿Por qué? Porque se apagó la lámpara. ¿Qué más hizo la mujer? ¿Cuándo se barre? Cuando está sucio. Mire. Enseguida y encendió la lámpara, se dio cuenta de que su casa estaba sucia. ¿Por qué se ensucia una casa? Porque no se limpia. Wow. No. Yo quiero predicar serio y usted no me deja. ¿Por qué se ensucia una casa? Porque los niños, Se va acumulando la basura. ¿Verdad? Alguien pasa, se come unos sus taquis y alguien pasa, viene de la calle con los zapatos sucios y empieza a dejar todo lleno de tierra. El caso es que la basura se va acumulando por la falta de limpieza. Cuando esta mujer, hermano, empieza a buscar la moneda que le era de mucho valor a ella se da cuenta de que no la iba a poder encontrar estando en la casa sucia. Hermano, si tu casa está sucia y tú quieres encontrar algo, vas a batallar. Pero cuando la casa está ordenada y limpia y tú dices, ¿dónde dejé? La casa está limpiecita, tienes una buena visibilidad. ¿Y qué pasa? Rápido localizas lo que buscaste. Pero cuando la casa está llena de basura, lo primero que tienes que hacer es ordenarla y limpiarla. Entonces, la mujer que perdió la moneda, ¿por qué la perdió? Número uno, porque la lámpara estaba apagada. La lámpara se le apagó. Y la lámpara podrá representar también la iglesia, dice el libro de Apocalipsis.
La lámpara podrá representar también el fuego de la lámpara representa al Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no podrá representar la lámpara? Pero según el Salmo capítulo 119, la lámpara representa la palabra de Dios, que es la que nos va guiando. Cuando la lámpara se apagó, ella se dio cuenta de que había perdido su moneda y tenía que volverla a prender. ¿Cuánto tiempo había estado la lámpara apagada? Hay cosas que con el tiempo se pierden. ¿Cuánto tiempo había estado la casa sucia? Hay cosas que con el tiempo se pierden. Hay personas, aquí no hay nadie, pero allá en el planeta donde yo vivía antes, había personas, hermano, que cuando se casaban, la casa relumbraba de limpio. Todo el día limpiando la muchacha y no, hombre, no podía haber algo sucio porque luego le pasaba Lysol ahí y Clorox y Kleenex y limpio. Pero después de cierto tiempo ya no limpiaban tanto. Después vinieron los hijos, dice alguien, ¿verdad? Y el marido se hizo más cuachalote, dicen por ahí. ¿Usted sabe lo que es la palabra cuachalote? Viene del griego cuachalotus. Es una persona que no tiene cuidado de hacer las cosas. Una persona sucia, una persona que no pone cuidado. Y de repente la basura, la suciedad se empezó a acumular. Y la que limpiaba dice, no, ya para qué voy a limpiar. ¿Ya para qué? Pero la casa se empezó a ensuciar. Y esta mujer sabía, ponga esto en su corazón por favor, no vas a poder encontrar lo que has perdido si no prendes la lámpara una vez más y si no barres tu casa. Hay cosas que con el tiempo ya se han perdido y si no prendes la lámpara no las vas a poder encontrar, y si no barres tu casa no vas a poder encontrarlas. Quiero terminar con esto. Lucas capítulo 14 verso 34. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal, mire qué tremendo, el pueblo de Israel perdió el conocimiento del Señor. La oveja perdió a su Señor. ¿Por qué perdió a su Señor la oveja? Porque dejó de escucharla. No solo perdió a su Señor, también perdió al rebaño, perdió a la congregación. Después viene una señora que por no tener la lámpara encendida pierde su moneda. Y le voy a decir lo que representa la moneda según la Biblia. Representa tu talento. ¿Sabes lo que representa la moneda? Tu talento. Un talento es dinero. Un talento es moneda. Y dice la Biblia que el Señor repartió talentos. ¿Para qué? Para que cuando Él viniere, ese talento ya lo hubieses multiplicado. Y hubo uno que le dio 5, otro que le dio 10, otro que le dio 1. El 5 y el 10 multiplicaron, pero el 1 enterró y no multiplicó. Perdió lo que le habían dado, si usted quiere, no lo quiso multiplicar. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Dice ahí, por lo tanto, buena es la sal, pero también, si la sal también pierde su sabor, así como lo perdió el pueblo de Israel, así como lo perdió la oveja, así como lo perdió la mujer del dracma o de la moneda de plata, si la sal también pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dice alguna versión. Una sal que ya no sabe a sal, ¿para qué sirve? Para nada. Dice ahí, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Otras versiones más fuertes dicen, si la sal ha perdido su sabor, ya no sirve para nada. Ni para la tierra, ni para el muladar, dice. Ahora le voy a hacer una pregunta. Según Mateo capítulo 5, ¿quién es la sal de la tierra? Nosotros. Y si usted pierde su sabor, déjeme regreso antes de preguntar. ¿Qué es lo que hace que la sal sea sal? El sabor.
El sabor, ¿de dónde proviene su sabor? ¿De dónde? De su esencia. La sal es sal porque es salada. La sal es sal, su sabor proviene de su esencia. Ahora, si la sal deja de ser salada, es porque perdió su esencia. ¿Por qué? ¿Por qué la sal pierde su esencia? ¿Por qué la sal deja de saber a sal? Porque se diluye, porque se mezcla. Espérenme. Mateo capítulo 5, verso 13 dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Verdad? Y si la sal que yo soy perdió su sabor, ¿qué es lo que está perdiendo realmente? Su esencia. ¿Por qué la perdió? Porque nos mezclamos, porque nos diluimos. Porque no queríamos ser cristianos religiosos y nos volvimos cristianos lights. Porque no queríamos ser cristianos de esos cuadrados y nos volvimos cristianos contemporáneos. Porque no queríamos ser cristianos que ofendieran por no celebrar algo y nosotros también lo celebramos. ¿Por qué perdimos nuestro sabor? Porque perdimos nuestra esencia. Y si perdemos nuestra esencia, ¿para qué servimos? Hay cosas que se pierden con el tiempo. El pueblo de Israel perdió el conocimiento de su Señor después de 110 años. 110 años que vivió Josué. Después viene una oveja que puede representar la edad de cualquiera de nosotros en el Evangelio. Pero llegó el momento donde la oveja perdió o dejó de oír la voz de su pastor y se perdió. Iba a la iglesia. Mire qué terrible esto, hermano. Habemos quienes nos perdemos dentro de una iglesia. Seguimos viniendo a la iglesia, pero ya no oímos la voz de Dios. Venimos porque soy el pastor y tengo que predicar. Hay muchas personas alrededor del mundo que llegan a las iglesias, pero ya no oyen a su Señor. La dracma se perdió porque la luz estuvo apagada. ¿Cuánto tiempo estuvo apagada la luz? No lo sé. Qué bueno que cuando se dio cuenta de que la había perdido, lo primero que dijo, uy, es que tengo la luz apagada, la voy a volver a prender. Y cuando la luz vino, miró que la casa estaba sucia, uy, la tengo que arreglar. Y después la sal pierde su sabor. Mi pregunta es la de al principio, iglesia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un cristiano deje o pierda su esencia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un cristiano olvide y deje de conocer a su Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un cristiano como usted y como yo deje de oír la voz de su Señor? Deje de mantener su lámpara encendida. Deje de limpiar su casa. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Hoy es discipulado, ¿verdad? Váyase con esto en su corazón. Y no deje que pase un día más antes de que usted recupere lo que ha perdido. Yo no tengo ojos para el corazón. Yo no puedo ver el corazón. Pero yo creo que la palabra del Señor sí tiene ojos. Y yo creo que cada uno de nosotros, muy en nuestro interior, sabemos que hemos perdido con el tiempo, hemos perdido algo. El que había perdido la oveja no descansó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, le dio mucha alegría. El que había perdido la dracma
no descansó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, la alegría volvió a ser parte de ella o de él. ¿No será que en ocasiones hemos perdido nuestra alegría porque hemos perdido algo de parte de Dios? Ya no hay gozo en el culto, ya no hay gozo en el trabajo, ya no hay gozo en el hogar, ya no hay gozo en la escuela, ya no hay gozo. ¿Por qué? Porque hay algo que hemos perdido. Pero cuando encontramos lo que se ha perdido, el gozo vuelve. El salmista decía: devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme la alegría de sentirme salvo, devuélveme la alegría de saber que soy parte de tu pueblo. Cosas que se pierden con el tiempo. ¿Quiere ponerse sobre sus pies, por favor? Yo quiero terminar ya mientras mis hermanos de la alabanza suben. Oramos por los diezmos, las ofrendas.